Está Fernando. Gracias a todos, gracias por los momentos de espera que tuvimos. En principio, darles la bienvenida. Saben que este tipo de actividades nos llenan de placer porque podemos compartir esta experiencia con varios compañeros, no solamente de aquí, de Montevideo, sino que lo bueno es que pudimos transmitirlo y podemos hacerlo llegar a compañeros de otros departamentos del país y a otros países. En este momento estamos recibiendo el contacto de compañeros de Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Estados Unidos, España y espero no olvidar, y Argentina y Chile, que tenemos a nuestros profesores de Chile en contacto. Así que a todos darles las buenas tardes o buenas noches, depende de cada país. En principio, esta actividad, esta conferencia, se desarrolla o se organiza en el hecho de que estamos trabajando con la maestría en fisioterapia enfocadas a ortopedia y traumatología. Entonces, tratamos de pedirles a especialistas en el área que nos vengan a transmitir información que nos pueda quedar y que nos pueda servir para nuestra expertise, para nuestra experiencia después a nivel de lo que es el complemento, en este caso, del tratamiento del paciente, que es la cirugía junto con la rehabilitación. Más allá de eso, déjenme ver que me tengo que apuntar todos los detalles que tengo que decir, no me olvido. Agradecerles a los alumnos actuales y a los alumni, que tengo el gusto de verlos por acá, de la maestría, que ya están formándose y que para ellos esto es parte de la actividad curricular. Y a todos los otros compañeros, invitarlos a que, si quieren, en el 2025 nuevamente abrimos la maestría para aquellos que crean que el área de traumatología y ortopedia es el camino por el cual quieren seguir en fisioterapia. Bien, ahora ya vamos a algunos mensajes parroquiales. A los compañeros presentes les vamos a pedir que, cuando termine la conferencia, el doctor Mota levanten la mano para hacerle las preguntas que ustedes deseen, pero deben esperar a que les demos el micrófono y no se asusten, que no es por... Acá se escucha muy bien, pero el micrófono es porque lo tienen que recibir los compañeros que están por medio del streaming. A los compañeros que están virtuales, vamos a intentar hacer también lo mismo y levanten la mano o escriban en el chat. En el chat hay otro operario que está trabajando, así que vamos a tratar de ser lo último que preguntemos. Más allá de eso, por favor les pedimos a quienes están acá que apaguen sus celulares y a aquellos que están por vía Zoom que cierren sus micrófonos para poder tener las menos distracciones posibles. Listo, lo burocrático. Ahora vamos a lo interesante y a lo lindo, que es presentar al doctor Fernando Mota, traumatólogo de profesión. Fernando ha generado en el Uruguay el proceso del aprendizaje y obviamente que después la docencia. Él es profesor agregado de la Universidad de Montevideo en el posgrado de ortopedia y traumatología. Es el precursor de la cirugía artroscópica en el país, o sea que él ha traído la técnica quirúrgica hace un par de años nomás, Fernando, no vamos a decir de cuándo, pero hace unos años que la está ejecutando, y en esos procesos tiene apenas unas 25.000 artroscopías realizadas y 7.000 cirugías de ligamento cruzado. Eso creo que lo que le da, además de su conocimiento, es una expertise, una experiencia, un boliche, que es lo que tratamos de aprovechar que nos transmita. Como cargo, además, es el director del Departamento de Artroplastia del Banco de Prótesis y de muchos otros lugares, ejerciendo su profesión en el Sanatorio Americano, en el Hospital Británico, en el Banco de Prótesis. O sea que los que somos de Montevideo y de Uruguay lo conocemos, pero como hay compañeros de otros países, también le tratamos de hacer un breve pantallazo. Fernando, bienvenido y espero entonces que te sientas cómodo en esta charla. Gracias. Bueno, buenas noches. Lo interesante de esto es que hagan preguntas, ¿no? Porque el tema es un poco trillado. El ligamento cruzado, vieron que se pone de moda, se pone de moda. Recién, hace una semana, había distintas publicaciones que llamaba la atención la cantidad que se habían roto en el campeonato argentino.
eran 13 creo en no sé cuántos partidos. Acá hace unos años también pasó lo mismo, de repente pasan meses y anda más o menos bien y nos enteramos de lo de primera división, ¿no? No se enteran los otros y menos lo de los que juegan al fútbol o de handball o cualquier deporte o lo que sea. Por suerte no tenemos esquí. El esquí es la fábrica de lesiones de ligamento cruzado. Hay una en Estados Unidos, en Vail, Colorado, están las canchas de esquí así, bajan y acá abajo hay una clínica de un profesor que se llama Steedman. Ustedes se paran y ven salir los snowmobile a buscar lo que se rompieron los cruzados. El cruzado no se opera en agudo por la artrofibrosis que puede pasar y tú vas a cualquier lado de Estados Unidos y te dice, bueno, el cruzado no se opera en agudo, salvo que te rompas en Vail, que te opera Steedman antes que te vayas de las canchas de esquí. So, es decir, que en todos lados se cuecen habas. Así que trataremos de hablar de cruzado y ustedes me cuentan. Es decir, es altamente la frecuencia, cantidad de cifras, pero es imposible decir qué cifra, pero se operan. Nosotros operamos 30 por mes, para que tengan una idea. Solamente cruzados, además de las lesiones meniscales, pero 30 cruzados por mes desde hace tiempo. Es una lesión que sin tratamiento disminuye la capacidad deportiva. Hace unos años, cuando no se operaba cruzado, que costó mucho imponer, antes yo tenía que convencer al paciente para que se operara, hoy vienen los pacientes a operarse. Había un cuadro de fútbol, me acuerdo de la B, donde estaban, no puedo nombrar, estaban todos los cruzados rotos de un cuadro de primera división. Como perdían la capacidad deportiva, bajaban a la B y había, me acuerdo, un jugador que terminó con un kiosco en Rivera, que me decía, jugaba de 8, me decía, doctor, no puedo jugar con el cruzado roto, porque cuando hago la gambeta para la izquierda se me sale la rodilla, la tengo que hacer siempre para la derecha, entonces ya me sabe marcar, entonces no puedo jugar. Y eso va trillando y lastimando la rodilla en la evolución. Conduce a la inestabilidad. De repente la inestabilidad usted no la ven de entrada, la ven en el futuro. Y después termina en una artrosis de rodilla, ¿no? Y hay miles de publicaciones. Si ustedes empiezan a buscar, van a encontrar que hay miles de publicaciones y se dice muchísimas cosas que son verdad y muchísimas cosas que más o menos no son verdad. Fíjense, la primera cirugía fue 1895, pero fue en la década del 70 que se empezó con la cirugía extraarticular. Después en el 80 ya se empezó la cirugía intraarticular y Clancy fue más bien el precursor del bone tendon bone, donde se ponía el ligamento cruzado con túneles tibiales y femorales. Pero la cirugía extraarticular es porque es una inestabilidad rotatoria, la inestabilidad por ruptura de cruzado. Por eso van a ver después la plastia de Lemer. Lemer decía, si ustedes tienen un disco y lo quieren parar, no le van a poner el dedo en el medio, lo agarran de afuera el disco para antes. Entonces por eso ideó una cirugía que frenaba la inestabilidad rotatoria. Esto se supone que es un video. ¿Lo puedes hacer funcionar de ahí? Fíjense cómo va a rotar la rodilla. Es rotación y se va a subluxar el platillo externo y ahí se rompe el cruzado, ¿no? La misma rotación hace que el mismo cóndilo rompa el cruzado, ¿no? Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. A veces me da gracia cuando se rompe un cruzado, lo veo por televisión el sábado y el domingo y no saben lo que tienen hasta el miércoles o jueves que viene la resonancia. Lo ves en la cancha y se rompe el cruzado. Pero aunque no lo veas, el diagnóstico del ligamento cruzado es clínico. Es decir, característica, el signo de Lachman, que después le vamos a explicar qué es, el pivot shift o resalto, después tiene la movilidad de la rodilla y por supuesto tienen que ver los ligamentos laterales y demás. Pero el Lachman, que es la rodilla a 30 grados, ustedes llevan la tibia para adelante. ¿Qué pasa? Si ustedes, después lo vamos a ver, pero a 90 grados, la limitante
que me pone la pierna acá, tenés bíceps, fascia lata, tenés toda la pata de ganso que están frenando la traslación de la tibia para adelante. Tú puedes tener roto el cruzado y no tener cajón. Pero si tú le pones a 30 grados, vos sacaste ya esas limitantes de la flexión y no hay nada que te impida la traslación para adelante. Ese es el signo del hachón, ¿no? Entonces es característico de esta lesión. Pasame este video. Esto es para mostrarles cómo se rompe un cruzado. No, no lo tiene que atropellar un ferrocarril, se rompen solo. Vieron que pateó. Y el otro día, el último que salió en la televisión fue este jugador de Nacional que se rompió por segunda vez. Primer partido, apoya mal, gira, se rompe cruzado. Bien, seguimos. Este chico, lo mismo. ¿Vieron que es un valgo y rotación externa? ¿Vieron que es valgo, rotación externa? Valgo, rotación externa. ¿Vieron? Valgo, rotación externa. Y la evolución natural. Eh, ¿Qué pasa con un ligamento cruzado roto hace 20 años? Tratamiento conservador, no se opera. Era el verso, hace músculo y andas bien. Entonces, hace músculo, andas bien, terminas 20 años después con esto. ¿Ah? Cuando no se opera, le decimos que es la cascada degenerativa, porque hace inestabilidades repetidas, a veces mínimas, que son subclínicas, no se dan cuenta, o hacen inestabilidades que generan una hidartrosis, les duele, pierden cuádriceps, recuperan, al mes, mes y pico también, empiezan a jugar de vuelta, otra inestabilidad, pierden cuádriceps. Cada una lastima cartílago, lastima menisco y después lo empiezan a podar. Sacan un menisco, queda más inestable todavía y arranca y terminan así, ¿no? Este, con una artrosis de la rodilla. Después, similares. El niño no llega a romperse el ligamento cruzado, pero arranca las espinas, ¿no? Y lo mismo da la inestabilidad. La imagenología nos ayuda, la resonancia, la tomografía. Vean acá, por ejemplo, una fractura de espinas tibiales que va a dar también una rodilla inestable. Y la radiografía le muestran esta lesión. Esta es la fractura de Segon, que es el cuando hace la rotación, se desprende, acá esto es patognomónico de cruzado, se desprende aquí, que es la inserción de la cintilla anteroexterna. Ahí tiene la fractura de Segon. Y ven en los niños el ligamento cruzado insertado en la espina. Entonces, esto lo tenés que operar, porque si tú no pones esto de vuelta acá, sí va a pegar, pero va a quedar una rodilla laxa, ¿no? Ahí te quedó más levantado y con otros problemas, ¿no? Además. Entonces tenés las lesiones a veces intraligamentarias. Fíjense acá, lo vamos a ver después en resonancias. Cuando tenés esta lesión en el cóndilo externo, es lo mismo que el heel sachs en el hombro. Es decir, cuando se luxó e hizo la rotación, esto pegó acá. Giró y esto pegó acá. No es que esto fue el traumatismo que hizo presión contra la tibia. No, hizo rotación y esto llegó acá. Es decir, este sector posterior externo quedó debajo de esto y impactó en el cóndilo. Fíjense, ese es el movimiento que hacen que vimos en los videos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 33 años, inestabilidad de rodilla. Vean lo mismo, vean ahí está inflamado, ahí está el cruzado roto. Y lo otro que ven es la desinserción del sector posterior interno y no ruptura, porque cuando, esperen que lo vamos a pasar de vuelta, la lesión, lo mismo, el cruzado roto y desinserto el menisco. Y lo otro patognomónico es el cruzado posterior, que en vez de estar tenso, está en palo de hockey. Y está en palo de hockey porque como ustedes tienen el cruzado roto, y entonces hay una traslación de la tibia, se acerca la inserción de los dos extremos del cruzado posterior. Entonces pierde tensión y ustedes lo ven en la resonancia como palo de hockey,
en vez de verlo estirado completamente. Es patognomónico de cruzado roto mirando el cruzado posterior. Y en la rotación que ustedes vieron pasa lo mismo. Rotación externa y se desinserta el sector posterior interno del menisco, no es que se rompe el menisco. Entonces es muy fácil porque no hay que sacarlo, se sutura. Y la sutura meniscales es otro tema, ¿no? Está de moda, no hay que andar suturando todos los meniscos, hay parte del menisco vascular, tiene un 30-40% de falla, pero las periféricas, ¿no? Tienen la parte roja del menisco, se puede suturar y andan muy bien. Entonces, todo eso es con secuela de una inestabilidad por cruzado. Ahí ven el cruzado, el frente, vean el edema óseo del traumatismo rotacional en el cóndilo externo, que es donde apoya, ¿no? Acuérdense que es un valgo, rotación externa. La lesión, en este caso allí. Vean acá la artroscopía, compartimento externo, vean el cartílago, vean cómo está desinserto el menisco. No está roto el cuerpo, está desinserto el sector posterior interno. Hay otras lesiones, ¿no? Por supuesto. El menisco externo también se puede romper. Este es el ligamento roto. Vean que tendría que estar inserto acá en la cara axial del cóndilo externo. Sin embargo, no está allí. En la rotación también se rompe el menisco externo. Puede estar roto, generalmente una lesión transversal, segmento medio, pero hay otro tipo. ¿Vieron que esta cara está pelada? La inserción de cruzado tendría que estar allí. Y acá ve el menisco externo, cóndilo externo, tibia. Entonces, diagnóstico clínico sobre todo. Anamnesis, ver con el paciente cómo fue. Muchas veces simplemente el paciente les relata cómo fue el esguince y ustedes ya saben lo que tiene, sin llegar a, es decir, por teléfono, sin examen clínico. La clínica, el examen de la rodilla, y después la parte imagenológica, que fue la que estuvimos hablando. Vean, esto es otro video. Esta es una rodilla con ligamento cruzado roto, y este es el signo del Lachman. Vean cómo se traslada, es un buen Lachman, ¿no? Es un Lachman 3 cruces. Este es el resalto. El resalto es porque el facialata pasa de extensor a flexor. ¿Entienden? Yo subluxo y cuando extiendo, yo cambio el facialata de extensor a flexor y entonces me reduce la rodilla y hace un chac, ¿no? Ese es el signo de resalto. Acá visto de arriba, el resalto, van a ver el cóndilo externo, ahí se reduce, y el Lachman, ¿no? Entonces, las lesiones asociadas es la lesión meniscal, la lesión condral, muchas veces lesiones del ligamento lateral interno asociadas, y ahí vienen las discusiones, cirugía primaria, cuál operás, siempre primero lateral interno, después el cruzado, difícil las dos a la vez. La reconstrucción del cruzado ahí, disminuye la inestabilidad consecuente, las lesiones meniscales secundarias, porque quizás no rompe en el primer accidente, pero rompe el menisco en el segundo accidente o rompe el otro menisco en el segundo accidente, y la sumatoria de esto es la artrosis secundaria. Entonces, los criterios, por ejemplo, una lesión parcial, que vemos muy pocas veces, hay dos haces, en el ligamento cruzado se rompe uno solo. Y ustedes lo examinan y es una rodilla laxa, no inestable, y cuando le buscan el Lachman tiene un stop. Los franceses le dicen un arrêt, ¿no? El arrêt mi y un arrêt diu. El diu es para que se tac, tac, y ustedes sienten que hay algo, pero algo se mueve. El arrêt mi, que no tiene nada, ustedes sienten el Lachman, que es complaciente. Y ahí pueden hacer el diagnóstico de si es una solo o los dos, y después le piden una resonancia si quieren, ¿no? Pero por la clínica pueden tener esa. Entonces, la mínima inestabilidad, por ejemplo, de esta, es compensada con las limitantes secundarias. En la rodilla están las limitantes primarias y las limitantes secundarias. Depende para qué movimiento y en qué posición esté la pierna, tanto en extensión como en flexión. Es lo mismo que yo hoy les decía, si ustedes, por ejemplo, la limitante primaria de un cajón anterior es el cruzado anterior. Las secundarias es el bíceps, fascia lata, la cintilla,
la pata de ganso. ¿Ah? En flexión. La limitante primaria de un valgo va a ser el lateral interno. La limitante secundaria de un valgo va a ser el cruzado anterior. ¿Ah? Rompe primero el lateral interno, la limitante secundaria y al revés la otra, ¿no? Y eso varía de acuerdo a cómo está la rodilla en el espacio. Por supuesto, si el señor es contador y está en la computadora 14 horas por día y no hace deporte, depende de la edad y la exigencia, ustedes pueden resolver si se opera o no y qué se hace. Es decir, pero el cruzado siempre se trata, aunque no lo operes, por ejemplo, en la vía sedentaria. Lo otro que no se opera, por supuesto, si tiene una infección y en la fisis abierta, ¿no? Hay técnicas para niños, porque el gran problema de la fisis abierta en el niño, vi una el lunes de 8 años, la más chica que tengo de 12, de 11, pero no había visto de 8, accidente de esquí. Es decir, todas las técnicas atraviesan la fisis, o dónde está la fisis. Entonces puede haber barras, se suelda la fisis y entonces tiene alteraciones del crecimiento. Entonces es bueno hacerlo con fisis cerrada. Pero como el deporte va bajando de edad, primero se rompen más jóvenes. Y segundo, que quieren una solución, pues no la vas a tener esperando que cierre la fisis 3, 4 años, porque además se rompe más la rodilla. Hay técnicas para niños que no pasan la fisis, pero no son perfectas. Como no está cruzado en el lugar donde debe ir, generalmente se va laxificando y después tiene que operar de vuelta. Así que no es un problema muy solucionado. Lo mejor es hablar con el chico, los padres y ver qué pasa. El tratamiento no quirúrgico, acá puse, la no reparación quirúrgica no requiere decir no tratamiento. No tratamiento es la rehabilitación. Fijin es un médico de la Academia de West Point, ¿no? Y los militares son atletas, ¿no? Acá y en West Point. Entonces, está muy bueno un libro. Él dice que esto rompe con aquello de hacer cuádriceps y andas bien. Claro, te rompes el cruzado, lesión pura de cruzado, sin otra cosa, no menisco, no otro ligamento, hacerle rehabilitación y anda muy bien. Los primeros 18, 24 meses. Porque después empiezan a ceder las limitantes secundarias que estaban frenando esa rotación. Entonces, 18, 24 meses se laxificó. Entonces ahí te viene a ver, pues hizo un episodio de inestabilidad, se rompió un menisco, hizo 25 hidrartrosis, pierde cuádriceps. ¿Ah? Es decir, que al principio puede estar muy bien el ligamento cruzado y la rodilla del ligamento cruzado puro, pero después, a la corta o a la larga, ya se laxifica y se hace clínica, tiene su clínica y su sintomatología propia. Lo otro, lo que le decía hoy, no es en agudo. La reparación se hace cuando mueve completamente. Si ustedes lo vieron en el gol de ayer de Racing de Urreta Vizcaya, Urreta Vizcaya se vino a operar de México con nosotros del cruzado y vino con bruta inflamación. Lo tuvimos que esperar un mes y pico, nos peleamos con los mexicanos, porque querían que lo operáramos antes, pero si tú lo operas en medio del proceso inflamatorio, va a ser una artrofibrosis. La artrofibrosis después, la rehabilitación va a ser 20 veces peor que no haberlo operado antes. Entonces es mejor esperar, rehabilitarlo, movilidad completa y después se opera. Salvo que se rompa en Bale, que te agarra Steedman y lo opera igual. Eso sí. Entonces, de elección, una vez disminuido el edema, el dolor y la movilidad completa. A veces los pacientes no es que tengan edema, pero tienen ese esguince grado 1 en el epicóndilo ¿viste el dolor del ligamento lateral interno que les duele mucho? Si tú lo operas con eso, le va a doler más el ligamento interno que la cirugía. Entonces es mejor esperar, a veces demora mucho en irse el dolor, pero es mejor esperarlo y operarlo después, si no quieren tener problemas. Y después de la técnica, la clave es la selección del injerto, ¿no? Semitendinoso recto interno, el HTH, el bone tendon bone, del tendón rotuliano, cadavérico y cuádriceps. Ahora vamos a hablar de cada uno. Lo otro es el posicionamiento del injerto. Es decir, si tú no pones los túneles en el lugar donde va el cruzado, va a haber problemas y se va a romper seguro. A veces vemos tibias con el orificio muy adelante,
Si lo ponen muy atrás, el cruzado va a quedar vertical. Si el fémur lo ponen muy adelante, el medio cóndilo le va a quedar vertical o va a quedar muy caído. Entonces ya no va a funcionar correctamente, la flexión no va a ser completa, la extensión no va a ser completa y se va a romper. La tasa de re-ruptura del cruzado no mal operado, bien operado, es de un 8 al 12%. Y no es que se rompe el cruzado porque sí, se rompe en otro accidente y se puede romper la otra rodilla, ¿no? Pero generalmente en estadísticas grandes es un 8 a un 12%. Y la selección del injerto, nosotros empezamos, como todo el mundo, después de Clancy, haciendo el HTH o el One Tendon Bone. Y en el año 97 me cambié para semitendinoso recto interno. ¿Por qué? Primero, porque nunca se debe de agredir un amigo. Entonces nunca agredes a cuádriceps, que va a ser el que te va a salvar después. Después, el Bone Tendon Bone te va a tener un 30% de tendinitis. Ustedes todas las rodillas que le falta extensión, nunca van a ver un semitendinoso que le falta extensión, siempre es un bone tendon bone. Van a ver los jugadores que caminan así y corren y no tienden, y los ven correr medio rengo. Y hoy en el mundo, hace unos años era 50% y 50% bone tendon bone, 50% semitendinoso. Hoy ISACOS, que es la International Society de Cirujanos de Rodilla del mundo, hizo a todo el mundo un screening y hoy es el 80% del mundo pone bone tendon bone, un 8% pone cuádriceps y el resto, perdón, 80% del mundo pone semitendinoso recto interno, un 8% cuádriceps y el resto bone tendon bone. Así que el bone tendon bone va muriendo. Fractura de rótula, tendinitis del pico de la rótula, tendinitis del tendón rotuliano, más rigidez, más dolor. Entonces, el objetivo de la reparación de ese cruzado es prevenir posteriores lesiones. ¿Cómo podemos para atrás? Que no me da corte. Es el cadavérico, como el cadavérico va muriendo o ya murió. Hace unos 10 años, de moda era operarse, ponerse un cadavérico. Mi hijo hace como 15 que se rompió, ¿no? Le hice poner un cadavérico en Argentina, así le fue. Tiene 6 operaciones de rodilla. Este, pero cada vez se pone menos, demora más la evolución, más la integración en el hueso, y además te puedes comer un garrón del cadáver. El cuádriceps, de punto de vista celular, es el mejor de todos, es el que tiene más colágeno, más que el bone tendon bone, más que el semitendinoso recto interno. Además, tú haces el abordaje sobre el recto anterior y puedes sacar el arco que querés, el espesor que querés y el ancho que querés. Puedes elegir. El bone tendon bone no puedes elegir mucho, porque si es una chica con estos chicos, le sacás una tirita al medio, pues si no la dejás sin tendón rotuliano. Es decir, en cambio en el cuádriceps yo puedo elegir. Lo usamos para revisiones. La revisión usamos cuádriceps, que es mejor y se integra más rápido. Y ahora sí pasamos al otro. Entonces, el objetivo de una cirugía cruzado es prevenir lesiones y permitir el regreso al trabajo, al deporte y a la actividad. Y acá vienen serios problemas porque hay trabajadores, un peón de campo. Tú le haces un cruzado por artroscopía y va a pasar 9 meses sin correr un ternero. No es fácil, ¿no? Y la cirugía, el éxito de cirugía y rehabilitación, 50-50. Puede estar bien operado, hacer mala rehabilitación, está frito. Y entonces no es fácil a veces elegir la técnica en nuestros países para el tipo. Si un señor que carga un camión y se tira de la caja para abajo, va a pasar 9 meses sin trabajar, porque no se va a poder a los 4 meses, 3 de operado, tirarse de un camión para abajo. Entonces hay que pensar en todo eso cuando vamos a elegir una técnica para el paciente. Entonces los resultados son buena elección de injerto, buena fijación, buena cirugía y muy buena rehabilitación. Por eso es muy importante la relación médico y el que lo va a rehabilitar. Y ahí nos llevamos bien con bien pica.
porque nos vamos pasando los datos del paciente. Bueno, hay algunos que andan solos, pero hay otros que tienen sus problemas en la rehabilitación, entonces la integración entre los dos viene muy bien. La técnica más usada, como le decía, hoy 80% se emite tendinoso recto interno, el HTH y el cuádriceps. Y las fijaciones hay de todo tipo, ¿no? Con tornillos, con grampas, clavijas, etc. Es decir, nosotros usamos unos tornillos que son reabsorbibles e incluso cuando se reabsorbe produce hueso, que sí que no le queda el túnel. Por supuesto cuesta más, 10 veces más que el de metal, ¿no? Uno vale $1000 y el otro vale 80, pero es el mejor. El metálico, a veces ustedes lo ponen y rompen injerto. Y después quieren hacer una resonancia, ahora con injerto y no ven nada por todo el alrededor de metal. Y siempre va a estar el orificio. Este otro, al irse reabsorbiendo, es osteointegrador y va transformándose en hueso. Esta es la posición del cruzado y ustedes a veces lo ven que esto está acá. Si este agujero lo ponen acá, no va a funcionar nunca. Lo mismo el posicionamiento del túnel tibial y donde hacen el túnel femoral. Esto es clave para la evolución del paciente. Nosotros usamos Rigifix, que es de Johnson Johnson. Se pueden hacer varias técnicas, anatómica, transtibial, híbrida, las dos. ¿tá? Y hay cantidad de publicaciones. Hoy le mostraba que había 800.000, ¿no? Van a ver cantidad de publicaciones, la posición de los túneles, dónde tienen que ir, dónde deben ir. ¿tá? Pero este señor Vesalio corrigió a Galeno, que era un crack de la medicina, porque en medicina no hay verdades. Es decir, las publicaciones, la gente publica lo que le va bien, no publica los fracasos. No hay publicaciones de mis fracasos, la gente publica mis éxitos. Entonces siempre tenés que tomar con pinzas lo que estás leyendo, ¿no? Hay miles de publicaciones sobre el ligamento cruzado en los últimos años. Vean cómo ha subido. Y, y eso lleva a que se escriba mucho y muchas cosas no son verdad y hay que tirarlas a la basura porque no sirven, ¿no? Más bien nos intoxican. Y estas plastias de cruzado, yendo hacia atrás, se hacen, como ven acá, volvemos a esto, y acá entran las plastias externas que se están poniendo de moda nuevamente con fascia lata. Cuando yo me recibí en el 81 y me fui ese año a Estados Unidos y después a una clínica de rodilla donde ya hacían el bon tendon de Clancy, pero después fui a Francia y en Francia estaba Lemer, que es de la técnica de Lemer, y él hacía su técnica con el concepto de que tenías que frenar la rotación externa. En la clínica Lemer se operaban 35 rodillas por día. Esta técnica es una técnica extraarticular que es una cintilla frenadora de la rotación externa. Es lo único que hace. Este paciente, inestabilidad de rodillas, 53. Fíjate que no pasa. Vean la inestabilidad. Ese golpecito puede fundamentar que se afloje. Hace un shear test. Vean cómo el fascia lata pasa de extensor a flexor. Ahí está flexor y ahí está extensor. ¿Vieron? Y el Latchman. Esta es la radiografía. Esta es la lesión del cruzado. Acá tienen los distintos cortes. Y entonces acá vamos a elegir dónde hacer los orificios. Fíjense la lesión condral concomitante del traumatismo. Para que está trancado. La lesión del ligamento cruzado. Ahí lo ven nacarado, no llega arriba. Lo mismo. Esto es tocando la rótula para ver la caída. Esta es la tróclea, esta es la rótula.
Esta es la técnica del bone tendón bone, hueso, tendón, hueso. Son dos pastillas de hueso que va a disminuir la rótula, ¿no? Y acá ven los tres músculos de la pata de ganso. Estos dos son los que usamos, ¿no? Las ventajas es que no va a debilitar el aparato extensor, que sí lo debilita el otro. No va a tener fractura, no va a tener condromalacia, no va a tener déficit de extensión, no va a tener más dolor, incluso en las mujeres que lo tienen más fino, ¿no? A los 18 meses están otra vez estos músculos recreados funcionando. A partir más o menos 16, 18 meses ustedes lo pueden tocar y van a estar los tendones de nuevo. Y sacos, lo que le contaba hoy, en la encuesta, el 80% semitendinoso recto interno en todo el mundo, ¿no? No es solo de Estados Unidos. Entonces, más allá de la técnica interarticular, realmente le aconsejamos a cirujanos, hagan lo que están entrenados a hacer. Es decir, la que conocen y la que hacen todos los días. Acá en Uruguay, fíjense, ¿no? 96 presentamos nuestra primera serie. Comenzamos, como le dije, con el bone tendón bone y hoy siempre. Y hoy estamos arriba de 300 cirugías por año, ¿no? La anestesia estroncular es una cirugía de media hora, 40 minutos, se va en el día, el apoyo y la rehabilitación según los protocolos, ¿no? Tomamos el injerto semitendinoso recto interno. Este es el injerto preparado. Se pone en forma cuádruples. Se preparan los compartimentos, el intercóndilo. Acá ven el intercóndilo. Esta es la guía para perforar la tibia. Acá se tomó ya el injerto. La que está lento, no pasa la... Ahí pasó. Ponen los Kirchner guía, eligen dónde van a hacer el orificio, se fresan los canales. Esta guía es la que se pone intraarticular. Esto va por afuera de la rodilla y permite poner los pin. Hagan en cuenta que acaba de estar el injerto en el sector femoral, de esta forma, ¿no? Esto entra en la rodilla, se ponen los dos túneles. Esta es una de las técnicas y se colocan los pin en la rodilla y este es un cruzado ya maduro, ¿no? Estos son los pin que son reabsorbibles. El tornillo distal que es reabsorbible. Ahí como colocan la guía dentro del fémur, los dos pin que van a pasar en el injerto, que va a estar acá. Ahora sube el injerto por los túneles, en esos orificios, ahí los atraviesa acá, y abajo va el tornillo distal. 6 meses, vean que ya está con sus vasos, maduro, y la rehabilitación te la dejo para, para vos. Hoy, hace 7, 8 años, incluso ustedes escuchan los noticieros, los periodistas siguen diciendo, a los 6 meses vuelve al deporte. En todo el mundo se considera que la vuelta al deporte es a partir de los 9 meses, ¿no? Y a partir de los 9 meses y no más a los 6. ¿Por qué? Porque la vuelta al deporte antes de los 9 le aumenta francamente la reruptura, ese 8% aumenta, ¿no? Y las revisiones, por ejemplo, se aconseja entre 10 y 12 meses la vuelta hasta que madure y se integre el coso. He visto jugadores de fútbol, uno bastante importante, que hubo que operarlo de vuelta, el que manejaba el cuadro a los 3 meses lo empezó a patear la pelota y a jugar con la pelota, por supuesto se rompió. Este, el mismo nivel competitivo no lo va a lograr. Hay un 15% que no va a jugar, un 85% que va a hacer deporte y un 65% que va a tener el mismo nivel de antes. Que sí que hay un 35% que no va a tener el nivel que tenía antes de operado.
Y las complicaciones son la infección, que es poquísimo, la cuentan con los dedos de una mano, la artrofibrosis, y eso va en cada uno. Si, salvo que lo operen de urgencia, puede haber artrofibrosis en el postoperatorio, pero generalmente lo hace quien puede, no quien quiere, ¿no? O sea, la neurodistrofia, todas esas patologías. La pérdida del movimiento de extensión, generalmente en el bone tendon bone, y la ruptura en un 8 al 12% de los pacientes. Pásame la próxima, que no pasa de acá. Ahí creo que pasó uno de más. Bien, no sé si quieren hacer preguntas. No, no. Gracias. Y ahí queda ahora 10 cursos aproximadamente, 10, 15 minutitos. Es hacer un ping-pong de preguntas. Algunas ya nos las han escrito, porque ya sabíamos de esto. Entonces, algunos alumnos y demás de la maestría han escrito algunas preguntas. Entonces, si te animás, vení, vamos a sentarnos acá. Dale. Así estamos más cómodos. Claro, acá nos escuchan todos. Y bueno, básicamente, en primer lugar, agradecerte. A mí, por lo menos a mí, una de las cosas que me gusta de las conferencias que da el doctor Mota es que es concreto, es cortito y se ve claramente lo que está mostrando. Y eso a mí me parece que nos aclara muchas veces dudas que nos generan o historias que se generan alrededor de algunas cosas. Entonces, antes, soy yo el que digo que tenés que usar el micrófono y no soy el que no usa. Como de función, el 3. Está. Hola, hola. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de hacer un paneo. Dentro del auditorio, ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta? Ahora vamos a hablar un poco de la rehabilitación. Entonces pregunten, anímense, porque es la oportunidad que tienen. Relájense, dale, no pasa nada. ¿Querías vos? ¿Nadie? Allá tenemos. Bueno, a ver, vení, ahí te van a dar un micrófono, Agustín. Me alegra porque Agustín es un alumno nuestro. Ya se anima a hacer una pregunta. Y a uno que tenemos unos cuantos años. Buenas noches, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Suena, ¿no? Sí. No, bueno, mi pregunta en realidad, digo, de lo que, bueno, vos ibas contando, vi que una de las formas de operar que mencionabas era extrayendo un pedazo de cuádriceps, ¿no? Del músculo cuádriceps, y por lo que entendí como que era una buena forma, pero como que no sé, por lo que entendí, no se hace tanto, digo, vos hablabas del colágeno y demás, que servía, digo, por algo en particular, no se realiza tanto, ¿o? Primero, eso, ¿no? No agregas un amigo, que es el cuádriceps. Es verdad que celularmente es mejor, y que podés tú manejar el ancho, el espesor y el largo, ¿no? Pero primero queda horrible no, la depresión no, porque se cierra. Salvo, hay técnicas para hacerlo a cielo cerrado, haces una incisión acá, otra acá y se pone un aparatito que te saca una tira. Ese sí trae hematomas, porque no se hace hemostasis, y te deja una apertura del recto. Nunca lo hice porque me parece que no es correcto. Tú tenés que hacer una incisión de unos 10 centímetros y sacás tu injerto. Y si vos operás deportistas, y a veces que viven de eso, cuanto más tajo, menos vale. Esa es una. En una chica queda espantoso, se va a cruzar de pierna y le va a quedar el tajo acá. ¿No? Esa es otra. Pero además es más agresiva, ¿no? Hay cirujanos que lo hacen en primaria. Hay un cirujano en Rosario, se llama Little, que hace siempre el recto anterior. Lo usamos en revisiones, siempre. O, yo sé, que haya tenido algún problema, herida, que esté mal la piel o alguna cosa que contraindique el semitendinoso recto interno, sino de elección es entonces. Dale, gracias. Cuando él se refiere a revisiones es cuando el ligamento, por el motivo que sea, Se rompió, fracasa y él lo tiene que operó. volver otra vez a operar y tratar de estabilizar de vuelta
con otra estructura el ligamento cruzado que fracasó. A ver, ¿alguien más? Hola. ¿Qué tal? Consulta, con respecto a los 6 meses que se consideraban antes para la rehabilitación y los 9 a 12 meses de ahora, ¿qué es lo que se vio con la plastia de por qué aumenta ese número Te lo del digo, 8% de te lo digo al revés. A los 6 meses le dejamos de hacer, empezar entrenamiento deportivo. Todo volitivo. Es decir, pique, freno, salto, cambio de dirección, si juega al fútbol, pelota, pero no contacto. Entonces tú tenés que reeducar los reflejos. Bueno, saben más ustedes que yo de eso, ¿no? No, no. Y reeducar todas las estructuras para que pueda jugar. Y si no lo tenés bien, altamente probable que se lesione otra vez. Si te apurás en la vuelta, perdón, y tampoco es por reloj, no es que 8 meses, 29 días y 23 horas está y 9 meses y 1 hora puede jugar. No, tú ves cómo se siente corriendo, cómo se siente jugando en la rehabilitación. Hay pacientes que van a tener aprensión, demoran más. Es decir, tampoco es una línea fija esos 9 meses. Yo ahí te complemento, Fernando. Desde la época del Lemer, hubo un ciclo de competencia incluso entre los cirujanos que operaban y los que rehabilitábamos para ver quién aceleraba más el proceso de ingreso. Incluso se describía la rehabilitación de la plastia acelerada del cruzado, así se describía, y había algunos que querían meterlo a los 5 meses y peleaban para entrar a los 4, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntarle a Gago. Claro. Y también Jugó a los 4 y se rompió 3 veces. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? La explicación era, ¿por qué podían jugar a los 3 o 4 meses? Porque a los 3 meses, el ligamento cruzado no deja de ser una lonja, un elemento rígido, pero a los 3 meses, si le exigimos, si le pedimos, si trabajamos en forma incoherente, lo que le estamos haciendo es perder la capacidad de que revascularice y que se religamentice, que es un invento de la palabra, porque en realidad es un tendón, no es un ligamento. Lo estamos convirtiendo en ligamento. Entonces, todo ese colágeno que tiene su característica en forma de diente de serrucho y se tiene que convertir en forma lineal, tiene un determinado tiempo. Eso fue lo que se fue aprendiendo y nos hemos dado cuenta que los que cada vez aceleramos más, también le aceleramos más el fracaso. Y cuando tú vas exponiendo al individuo a exigencias mayores un poco más, tenemos menos fracasos. Y la reruptura, el problema que tiene es que puede pasar que se te rompa el deportista en esos 5 o 6 meses. Pero lo más probable es que ese deportista se rompa dentro de un año. Entonces, cuando vos ves el fracaso, ya no tenés nada para hacer. Por eso que el proceso actual es empujar un poco más la rehabilitación y nuestra responsabilidad profesional es no solo compartir con el cirujano, que es el que ve, el que tocó, el que cortó, el que vio cómo lo dejó, sino que es intervenir en todos los intermediarios, y cuando hablo de intermediarios me refiero más que nada al deporte profesional, que se llamará director técnico, preparador físico, ¿qué más podemos pensar? Contratista, directores o directivos de los clubes. O sea, hay mucha gente y estas personas están bajo mucha presión. Si alguien no colabora, no empieza a hacer toda una explicación a ese público, muchas veces el cirujano no va a ir al club, no es el cirujano que está dentro del club. Entonces, la única oportunidad que tienen esos individuos de evitar la exigencia que le van a meter todos por bajo presión es quien esté al lado de ellos haciendo la rehabilitación. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos un enfoque mucho más profesional y no dejemos tampoco presionarnos para que no le dé pelota al médico, dale, a los 5 meses tiene que estar corriendo. Pues yo ya lo tengo vendido y si no lo entramos, muchachos, esto es medicina, no es negocio. ¿Está? Sí, ese fast track lo veo todos los días, porque hay muchos lugares que se venden. Me dicen los pacientes, no, van todos los jugadores de fútbol ahí. ¿Y? Claro.
¿Entienden? No, porque a mí ahí me rehabilita más rápido. Sí, Estos claro. son muy lentos. Fulanito de tal. ¿Entienden? No, porque además, y ahora vamos a tocar algunos temas, y además no sabe todo lo que me hacen hacer, doctor. Corro casi al primer mes, ya estoy corriendo. Pero además, perdóname, hay una cosa, se llama descripción operatoria, porque tú operas un señor, el otro día me olvidé lo que le hice, ¿no? Todo está escrito. Entonces tú no sabes si el tendón es de 10 milímetros, de 9 o de 7. Clarísimo. Entonces tú tenés que, está escrito cómo estaba la rodilla, si tenía una lesión condral, si tenía una condromalacia grado 4 de rótula, si tenía esto, si tenía... Entonces el señor que lo va a rehabilitar, y si no está al tanto y no tenemos una comunicación, y le va a errar, seguramente. Hoy vieron que él comentaba, no todos los cruzados, no todos los, perdón, los meniscos se suturan cuando se hace la cirugía del cruzado, pero algunos se suturan. Vos no podés rehabilitar igual a un paciente que tiene una cirugía de cruzado, pero además le suturaron el menisco, que al otro que no tiene la sutura del menisco. Entonces, cada vez se hace más importante que nosotros nos metamos más en el tema para poder conversar con el médico. El médico es un ser humano igual que nosotros, tiene 2 manos, una cabeza y las piernas. O sea que lo que tienen es una expertise, una capacidad en su área de trabajo, que es la de ellos, y que incide, y nosotros incidimos en esa área de trabajo. Porque lo que hagamos mal nosotros, en definitiva, le va a ir mal al paciente que operó un señor. En este caso será el doctor Mota y otros serán otros médicos. Pero la clara acción que tenemos que tener como profesionales es cuidar a ese paciente, que en definitiva es el trabajo del otro. Entonces esas cosas me parece que son las que tenemos que empezar a enfrentarnos como profesionales del área de la salud y como lo que queremos. No queremos que nos llamen mejores profesionales, no nos queremos que nos llamen licenciados. Bueno, señores, hay que jugársela ahora. Y hay que poder explicarle a otros profesionales que no están en el área de la salud cómo es que se tienen que hacer las rehabilitaciones de estas cosas. Hoy estamos hablando del cruzado, mañana hablaremos de la prótesis de hombro, porque la cadera y las rodillas ya son más conocidas. Tendremos que saber bien por qué van a hacerse prótesis de hombro estándar y por qué se hacen prótesis de hombros reversas. Nosotros somos los responsables de que nuestro nivel profesional cada vez esté más alto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Fernando. ¿Qué tal? Cuando se rompe el ligamento lateral interno, que no se opera a la vez. Justo me llamó la atención porque lo he visto operado a la vez, y si en niños, si en un niño o en un adolescente, Pero es simple. o en esa edad lo haces. Si operás un lateral interno, lo tenés que poner en reposo, poner una férula y dejarlo quieto. Y el cruzado lo tengo que mover. Claro. Entonces me peleo uno con el otro. Y además le va a doler. Sí. Hay ligamentos internos y ligamentos internos. Depende cómo se rompió un esguince grave de rodilla, que te ha roto todo esto de acá atrás, lo operás y el rato a la vez. Pero es otra cirugía. Y si tú haces una artroscopía que va a la rodilla llena de agua y tiene una lesión de adelante a atrás, todo abierto, el agua se te va por ahí, te puede hacer un síndrome compartimental, se te complica el asunto. Pero en principio la rehabilitación es distinto. Un lateral interno que lo opero, lo tengo que dejar quieto un tiempo prudencial y el cruzado lo tengo que mover. Les vamos a pedir a los compañeros, que ya veo que allá hay algunas personas que han escrito, y no sé si Marcel se anima a hacer las preguntas que dicen ahí. La chica había pedido la... Ah, perdón, ¿quién había pedido acá? Buenas. Bueno, Valeria, muchas gracias por este tiempo, por estos espacios. Un comentario que me vino a la mente de lo que estaban hablando anteriormente en relación a la rehabilitación, que a veces nos pasa a nivel sobre todo de deportistas, es como ese acelere por querer su reintegro deportivo. Y algo que a veces es importante, como me parece como recalcar, es la calidad del movimiento, porque no se trata solamente de que la persona corra o salte, sino que muchas veces el propio deportista te habla de que no tiene la misma seguridad. Entonces, si no tiene la misma seguridad, eso también va a generar una mayor probabilidad
más allá de la rodilla, de que pueda ocurrir alguna otra lesión. Por ejemplo, puede ocurrir algún desgarro muscular, porque la persona en esto de querer estar más estable comienza a tensionarse más, o puede ocurrir algún otro tipo de lesión fuera de lo que es la rodilla, que eso también va a repercutir en su rehabilitación. Entonces me parece importante como enfatizar eso de la calidad del movimiento, y para eso tiene que tener un proceso que va a depender también de la propia condición de la persona. Eso por un lado. No, y lo otro que quería, cortita la pregunta, en relación a cuando hay una intervención de menisco, si se maneja los 9 meses mínimo o ahí ya se habla de un poquito más de tiempo para lo que es reintegro. El menisco está liquidado mucho antes, Está. es decir, mucho más corto. Está. Yo digo cuando se operan las dos cosas. La Ahí, sutura meniscal. claro, La sutura meniscal son 3 semanas sin apoyo, sin flexo, y después empieza una rehabilitación un poco más lenta, cuidando que no tenga una flexión máxima de entrada, y después se empareja. está, después está, perfecto. Esto es lo que hay que hacer. Hola, buenas noches. Es solo una consulta con esto de que se ha alargado los procesos de rehabilitación, ¿no? Que se está tirando a 9 meses. ¿Están cambiando en algo el momento de inicio de correr? Es generalmente, yo todo lo que vi fue siempre decisión del cirujano, nunca hice correr a nadie antes de que el cirujano dé el ok, pero siempre se hablaba de los 3 meses. No sé si eso también se está estirando Es lo también, mismo que pasa con la bicicleta. ¿Por qué la bicicleta esperas 2 meses? porque lo deja como un chicle, hablando mal y pronto, supuestamente. Tenés el orificio del fémur y el ligamento cruzado metido adentro. Está agarrado con lo que vos le hayas puesto acá. Y como no está cicatrizado, va a ser esto. Y va a ser limpia parabrisas y se va a romper acá abajo. Si vos esperás que cicatrice, hace esto. Y entonces no rompe. Esa es la razón. Por eso me recalienta cuando los ponen a hacer bicicleta antes, cuando tienen la menor idea, Claro. y los enchufan a hacer cosas que no deben hacer. Pero y en correr se sigue manejando los 3 meses, los 2 meses ya Si estamos tiene, asegurados de. tiene una buena rehabilitación, Ahí como va. si digo, si a ella, si se Exacto. siente capaz de correr, no es un reloj. Ven cómo van surgiendo, al hacer las preguntas van surgiendo detalles importantes. Por ejemplo, el síndrome del limpia parabrisas es algo que es muy característico de una mala rehabilitación. El cirujano podrá hacer otros errores, porque también tienen sus errores, pero ese lo hacemos nosotros. O sea, quien trabaja con el paciente postoperatorio es el que se encarga de hacer ese tipo de error, porque es el que hace el movimiento incorrecto en tiempos inadecuados. No es que el movimiento sea incorrecto, es en tiempos inadecuados. Además, piensen eso, que si así se está moviendo, toda esa revascularización que tiene que tener el tendón, o inclusive el hueso, en el caso de bone tendon bone, también va a tener mucha dificultad. Y eso va a retrasar o va a generar que terminemos teniendo una lonja en vez de un ligamento nuevo. ¿Por allá alguien quería hacer una pregunta? Hola, buenas noches. Generalmente trabajo con pacientes en domicilio que no todos son de resolución quirúrgica. ¿tá? Entonces sí es importante, me quedó eso resonando con respecto a lo que dijiste en un tratamiento convencional, que luego de los 24 meses, generalmente como todo lo que se hizo, o sea, no quiero ser negativa en el pensamiento, pero siempre va a ir a una artrosis, a una futura... Pero la artrosis no a los 24 meses. No, ya, pero va a ir, no quiero ser negativa Va a en el aumentarla, proceso. Va a aumentarla, según Fijin, entre 18 y 24, aumenta la inestabilidad, porque las Pérdida de limitantes masa. secundarias del movimiento del cruzado, que lo están compensando hasta ahí, se van a empezar a desaparecer y aflojar. Pero futuro es como que va hacia una prótesis de rodilla o algo. Depende de la actividad que haga, porque si es una señora, yo qué sé, o un oficinista y está sentado y no hace nada, de repente lo ves años después y no está mal, pero si un deportista lo liquidaste, esa es la verdad. Ok, muchas gracias. Ahí hay un detalle que es justamente el estudio que mencionaba Fernando, eran cadetes de West Point, que el concepto es que son hiperdeportistas. O sea, la actividad física que desarrolla, igual que un cadete de la Escuela Militar del Uruguay, ¿no? No hay historia en eso.
La actividad física que desarrollan esos chicos en ese periodo de 4 años, 6 años, es muy alta. Entonces, para ellos, el no tener la posibilidad o sea, el futuro profesional de esas personas es muy complejo. Porque no es que terminaron de ser cadete y ya no hacen más actividad física. Continúan haciendo su actividad física intensamente. Es como cuando nosotros decimos el futbolista y no pensamos en los bailarines de ballet. El bailarín de ballet es un atleta de primer nivel. Lo que vi hacer a los bailarines de ballet, muchas veces les puedo asegurar que no lo hacen muchos de los deportistas que están en primera división en alguno de los deportes o que consideran que son grandes activos a nivel del deporte. Pero como pensamos en el deportista, futbolista, basquetbolista, beisbolista, perdemos un poco toda esa otra gama de personas. Si vos tenés una persona que tiene 40 años, pero si es joven, sí es joven, pero ya no ve, no se perfila en el futuro para hacer una competencia de cualquier otro tipo, no todos, y esto creo que Fernando también podemos decirlo, no todos los cruzados rotos se operan. No hay una obligación de operar a todos los cruzados rotos. Hay cada vez más. Hace 15 años atrás decíamos que eran muchísimo menos aquellos que querían hacerse operar. Porque decíamos que se mejoraban. Pero un veterano de 60 y pico, yo qué sé, que juega al tenis de cancha blanda, de repente con un cruzado roto funciona. Si no tiene inestabilidad y está bien rehabilitado, o que le gusta correr por la rambla derecho, no se le va a salir nunca la rodilla. O va a hacer bicicleta, no va a tener nunca la rodilla, no va a pasar nada. Pero si además se juega el partidito de papi fútbol, que no está entrenado, y jugó ese domingo, ahí la quedó. Ahí marchó. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo quería consultar sobre el tema de la limitante en la extensión de la rodilla. Yo trabajo en mutualismo, en domicilios también, y muchas veces no tenemos buena comunicación. Diría que la mayoría de las veces no tenemos buena comunicación con el médico que operó, con el cirujano. Yo trato de ver la vuelta, de hablar con el paciente, de tener buena información, porque a veces solamente vemos la cicatriz y con eso más o menos, más que el fisiatra que a veces tampoco tiene acceso a la información completa, lo vamos viendo. Debería, ¿no? Porque Pero a veces porque de la historia. claro, pero a veces se complica. Y el tema de la extensión de rodilla, que tú decías que había una importante cantidad que... El es bone tendon difícil. bone como Exacto. complicación tiene un déficit de la extensión. Bien, y nos está pasando, veo pacientes que cirujano manda que sigamos trabajando extensión, 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 y ves en la práctica que es difícil de llegar a la extensión. Y a veces la comunicación se complica, pero es una de las complicaciones que vemos los primeros tiempos todavía que estamos en domicilio. Pero ahí no es tu culpa. Ahí Claro. tenés que decirle al cirujano que se pase para el 80%. Y no le va a pasar nada. Exacto. Bien. No. Y con respecto a lo que decía ella, en los 80 y... Yo traje la técnica del Lemer acá de Francia en el 86. Y en esa época no se operaban cruzados por artroscopía. No se operaban cruzados, para que tengas una idea. Es más, la inestabilidad, los trabajos de clasificación de inestabilidades era por el cruzado posterior, con patrón. Después pasó al cruzado anterior la importancia. Te rompí el cruzado anterior, nadie te va a corte. No sabíamos qué pasaba antes del 80. Y después le empecé a hacer cruzado, Lemer a cruzados. Y después empezamos en el 88 con la artroscopía intraarticular con cámara. Y ahí fuimos en otras cosas más. Pero el Lemer te saca la inestabilidad, pero no la artrosis. Vos ves un operado de Lemer, no se le va a salir la rodilla. Pero le sacas una placa 20 años después y tiene un desgaste de rodilla. Porque no es biomecánicamente la que te va a fijar la rodilla así. Hoy le hacemos Lemer coadyuvante a un cruzado. Por ejemplo, laxos, valgos,
recurvatum muy grande, cirugía previa de cruzado, una revisión, lleva Lemer, deportistas de alto rendimiento llevan Lemer, además del cruzado. ¿Ah? Pero solo Lemer, me acuerdo en el Banco Seguros, era una de las cosas que decía, es decir, tú le des a un trabajador que trabaja en el campo y corre un ternero y se tira de acá y sube un caballo, blu, blu, y además no se puede rehabilitar, no le vas a hacer una plástica de ligamento interarticular, pues se la va a romper y además va a quedar horrible. Le hacíamos un Lemer. Y podía, a los 2 meses estaba trabajando. Poyet tiene 2 Lemer. El jugador de fútbol, ya veterano técnico de Grecia. Él estaba en Inglaterra, hace años, ¿no? Jugando, se rompió el cruzado y tenía la final de no sé qué campeonato, y se fue a Bélgica y le hicieron un Lemer y jugó a los 2 meses. No, pero con el Lemer. Era otra época, ¿no? Par de ping-pong y vamos. No, vamos a esa pregunta. A ver, ¿se animan a preguntarnos a ver qué dice? Vamos a tomar 5 porque si no se nos hace muy tarde. Vamos por orden, La que tú quieras, la que tú quieras, sí, sí. Juan Pablo Patiño pregunta, ¿qué opina del agregado de PRP previo a la cirugía? Que no hay ninguna dato científico valedero que diga que sirva para algo o no. Y saludos a Patiño. Vamos con la siguiente, que es de Juan Carlos Urbina. ¿Podría dar algunas luces y comparativas entre resultados y rehabilitación de LCA y LCP? Pero son 2 cosas completamente distintas. El ligamento cruzado, en teoría, lo operamos. Y el ligamento cruzado el anterior. Y el posterior no siempre es quirúrgico. Hoy de tarde vi 2 posteriores justo. Y es muy difícil. Tener 50 cruzado anterior, un posterior. Y es distinta la frecuencia, distinto el traumatismo, distinta la biomecánica y distinta la vascularización. El cruzado posterior tiende a pegar si lo tratás correctamente. Y si no tiene ningún otro ligamento, un cruzado posterior puro, sin ningún compromiso de los sectores posterior interno y posterior externo, tú puedes hacer un tratamiento no quirúrgico. Eso, es más tratamiento ortopédico que quirúrgico. Exacto. No siempre lo tenés que operar. Es diferente. La siguiente pregunta es de Fernando Menéndez y dice, la técnica HTH es la que más rehabilito en mi mutualista Acenesa. Veo mucho la complicación en el ROM de la extensión. Una vez esta limitación está instalada, ¿es imperativo forzar a lograrla? Es que lo más posible que no la logre por más que la fuerce. Estaba escrita rara la pregunta. Juan Pablo Escobar Collazo pregunta, ¿qué probabilidad hay de que cuando se produce una ruptura del LSA haya una lesión meniscal? Altamente probable. Es más, tú tenés que empezar al revés, que sí tiene hasta que demuestres que no lo tiene. La siguiente pregunta es de Lucía y dice, ¿en cuánto tiempo se considera que el injerto está pronto y ya no corre riesgo de que no prenda? No, riesgo de que no prenda, a veces llega hasta la integración hasta 12 meses, ¿no? A veces más. Es decir, que si nos pusiéramos más justos y esperás que prenda, entre comillas, a veces es más de los 9. Si se utiliza una resonancia o algún tipo de estudio, vas a ver a veces que en el injerto y el hueso hay una línea blanca que todavía no está integrado. Pero por eso que estadísticamente a partir de los 9 es correcto que haga deporte. Sí, un par más porque vienen rápido. Delfina dice, buenas noches. ¿A los cuántos meses considera correcto comenzar con el impacto? ¿Hay algún momento en el cual el injerto esté más débil? Y es que el injerto madura y no es matemática, porque es biología. Entonces, tenés que empezar de acuerdo también
a cómo se complementa el que está rehabilitando y el cirujano, y cómo era el injerto, y cómo era la rodilla, y cómo viene la rehabilitación. Porque si no está correctamente rehabilitada la parte muscular, propioceptiva y demás, es decir, tenés que limitar, no es por una regla cronológica por tiempo. Concepto del almanaque. Pero está bien, hay un protocolo, sí, hay un protocolo. Algo tiene que ser coherente. No podemos sacar primero correr al paciente, después le empezamos a hacer movilización, después hay una coherencia, pero no con horario de almanaque, ¿no? De que, bueno, cae el 21, entonces ese día es el que tiene que empezar otra cosa. Es adaptativo. Y eso me parece que es el mensaje que está dejando Fernando Pero acá. me han roto cruzados saltando de un plinto a los 3 meses, ¿no? Claro, concepto de pliometría, bueno, eso te iba a preguntar justamente. Eso te iba a preguntar. Me acuerdo que era de la selección juvenil de básquet. Una más y hacemos un pequeño ping-pong y ya termina. Bueno, entonces cerramos con la pregunta de Julio Figueroa, que dice, según su experiencia, ¿cuántas plastías de cruzado anterior terminan generando a lo largo plazo una inestabilidad de la esquina posterolateral? No, la plástica de ligamento cruzado no te genera un problema posterolateral. El posterolateral seguramente se hizo en otro accidente, porque biomecánicamente no van las dos juntas. Muy bien, bueno, hemos recibido preguntas o comentarios de compañeros, algunos docentes, otros alumnos, de aquí, de Chile, de Argentina, así que está muy interesante, pero los minutos se van yendo. Un ping-pong nomás, ¿sí o no, Gustavo? Ay, Gustavo, Fernando. Este, eh, crioterapia, ¿sí o no? Ahora que estamos en la historia de la crioterapia. Y claro, en el postoperatorio el frío da vasoconstricción. Entonces, crioterapia. Tenemos aquí en Uruguay el hielo, tradicional hielo. En otros países están lo que se llaman unidades de terapia programable, aquellas que son la maquinita. Entonces, en tu experiencia en otros lados, ¿has visto Sí, la claro. maquinita y funciona? Perfecto, El hielo es muy bueno. No perfecto. lo tenés que congelar. Muy bien, exacto, que no tenés que hacer una vasodilatación por congelamiento. Férula de bloqueo, ¿sí o no? No, Excelente. para nada. Salvo que tenga una sutura meniscal o alguna cosa que haya pasado en la cirugía, yo qué sé, lo normal es que todos salen con un vendaje nada más. Perfecto. Después, a nivel de evaluación si quisiéramos tener una evaluación, un elemento de medición que no sea vamos a hacer dos cosas. Evaluación más subjetiva y evaluación más objetiva. Evaluación más objetiva, CAT-1000 o hay otra cosa nueva. No, puedes usar esas máquinas que están buenas. Y muy costosas. Y son Es muy difícil de tener en el país y no es para todos. CAT-1000 es un dinamómetro que mide la tensión que puede ejercerse de tracción sobre la tibia, pero es muy costosa. No sé cuánto puede estar saliendo, pero es muy costosa. Claro. No es para tener un consultorio de El fisioterapia. problema es habitual. también para qué te sirve, porque lleva 3 meses, le pones el CAT-1000 y ves que está inestable y decís, marchó. Claro, claro. Mejor te callás. Sí. Dentro de las evaluaciones para este tipo de cirugía, ¿no? ¿Qué te parece que te aporta más? ¿El índice IKDC, el COS, el ISOL? ¿Cuál sería el que te sirve Que más? uno esté acostumbrado a usar. Ok. Y después, Pues mirá que cada maestrito se hace su índice. claro, y se acostumbra a ver cómo evoluciona en cada No, uno. cada uno hace uno para pasar la historia. Sí, Entonces, sí. usar que te estés acostumbrado. Perfecto. Hay algo que se escucha, ya lo hemos charlado, pero vamos a conversarlo, vamos a ponerlo en el tapete, que es en la cirugía del cruzado una nueva forma de operar, o no es una nueva forma, es un aporte nuevo de la operación, que es el concepto de puente, el concepto BIAR de Boston, de la cirugía de Boston, que es como poner, que debe ser lo que te debe haber preguntado Osvaldo, el plasma rico en plaquetas o el poner el coágulo de sangre, no es el coágulo, pero el proceso de la El fibrinolisis. plasma rico en plaquetas, te voy a decir la historia. El primero que lo trajo de Uruguay fui yo. Lo empezamos a usar en prótesis de rodilla. Lo empezamos a usar en cruzado y lo empezamos a usar en manguito. Y después salieron los trabajos, que era lo mismo que lo pusieras o no, en el manguito, en el cruzado y en el coso, y no lo usé nunca más. Perfecto. Hay gente que gana mucho dinero con eso y me parece bárbaro
que funciona. Bueno, pero está bueno también No escuchar está- una opinión. Pero no hay nada científico que te diga que sí. Si tú vas a un congreso, te van a querer vender las máquinas para hacer RP y todo eso, pues es un negocio. Muy bien. Y no sé si por último, si hay alguien más, pero me gustaría volver al punto inicial de todo esto. El ligamento cruzado, anterior estamos hablando, no el posterior, naturalmente, ¿tiende a la cicatriz o tiende a la no cicatrización? Hay algunos trabajos que te hablan de un 3%, pero depende de la ruptura. Claro. Y muchas, vos los ves además, es brutal, ¿no? A veces le haces el Latchman y sentís que hay un stop. Y vos ya viste que era completa la lesión. Y el cruzado se pega al posterior, Ahí está. buscando vasos. Mira, está muy interesante. Pero además, otra cosa Entonces, que... como está pegado al posterior, vos lo examinás, tenés que ser medio ducho para darte cuenta. Porque decís, está bárbaro, andá. Pero claro, tu mano no saca la inestabilidad, pero el movimiento del deporte sí lo saca. Entonces te va a venir a ver porque se le sale la rodilla. Porque dentro de esto que hay ahora, que no, que hay que dejarlos porque van a cicatrizar, una cosa es que pueda cicatrizar este comentario que acabas de hacer, me parece muy interesante, y otra cosa además es que tanta estabilidad da ese ligamento Por eso. fibrosado o cicatrizado a este lado. Entonces, hablábamos. Ahora, Hoy, muchas veces vos ves la rotura incompleta de ese cruzado, que lo tocas con la artroscopía y no sirve para nada porque no tiene tensión, pero sí tiene vasos y propiocepción. Y entonces lo usás como muleta para que vos le pones. claro, no lo retirás. Se llama aumentación. Es decir, si va de una punta a la otra, tiene continuidad, está más bobo, tú le haces el cruzado al lado, le haces la aumentación, y es decir, ese va a tener propiocepción. El que yo le pongo nunca la va a tener. No, lo pones al costado. Sí. Queda los dos juntos paralelos. Eso, claro. La cicatriza es justamente el signo de ese de golpe. Queda doblado, no queda tenso. La que el ligamento cicatriza, pero no da la estabilidad suficiente. ¿No? Y si lo examinas, cuando dices no estás ducho, te lo puedes comer. Pero el chico o la chica después jugando es mucho más fuerza que vos en el movimiento. Entonces sufre por inestabilidad porque no le sirve para nada. Bueno, jóvenes, creo que hemos cumplido, pero súper satisfactoriamente, en aprender algo más de la cirugía del ligamento cruzado. Fernando, te queremos agradecer. Gracias. Creo que has sido muy amable. Te vamos a dar una tontería para que te acuerdes de la Universidad Católica, nada Gracias. más, ya que somos universidades compañeras. Bueno, a los que quieran saludarlo, aprovechen porque no lo van a ver muy seguido, así que pueden saludar al doctor Mota. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haberse quedado, por habernos acompañado, ya sea tanto en el streaming, en vía Zoom, en vía virtual, como los que están acá haciendo el esfuerzo en vía presencial. Así que estamos a la espera de otra conferencia, ya los iremos informando. Muchas gracias por todo.